Gracias. Primeramente, muchísimas gracias por su tiempo, vecinos y vecinas. Estamos en una campaña histórica. Todos los ciudadanos, las ciudadanas que podemos poner un granito de arena para el cambio verdadero, debemos estar trabajando en ello. El cambio es para la población. En eso consiste el cambio verdadero, en que no se trata de un cambio cosmético o de un PAN para el PRI, del PRI para el PAN, porque eso ya lo conocemos. Se trata de la transformación más grande que haya habido en los últimos 100 años. De ese tamaño es el reto que tenemos nosotros como ciudadanos con poder de votar el próximo 1 de julio. El país, como lo decía mi compañero, el país es inmensamente grande, rico, importante, pero está en un proceso de decadencia, en un proceso de degradación. La población cada sexenio se empobrece más, cada año se empobrece más. Y el país, teniendo tantas riquezas, están concentradas, privatizadas o desperdiciadas según el caso. Nosotros somos gente progresista. Eso quiere decir, queremos el progreso para nuestro país, queremos la prosperidad para todas las personas. En eso consiste el proyecto alternativo de nación del licenciado Andrés Manuel López Obrador y el programa para la ciudad que se llama de innovación y esperanza que propone Claudia Sheinbaum. Quisiera explicar parte de ellos y nosotros en la Cámara de Diputados le daríamos viabilidad legislativa al proyecto alternativo de nación, pero también le daríamos viabilidad presupuestal para que salga adelante todo ese proyecto cada vez más rápido y también con mayor profundidad. Si llegamos muchos legisladores de Morena o gente como yo, tenemos experiencia, conocemos ese proyecto, somos absolutamente leales al país, a la población. Gente como nosotros necesita López Obrador también en el Congreso para juntos sacar este país adelante. ¿Qué es lo que se propone? Muchísimas cosas. Yo les invito a leerlo, a conocerlo, porque realmente no tiene desperdicio. Pero déjenme al menos hablar de 3, 4 cosas importantísimas que propone el proyecto alternativo de nación. Primero, el tema de la seguridad. Creo que va a llover, ¿verdad? Bueno, voy a irme un poco más rápido. Pero el tema de la seguridad. Estamos aquí en la Colonia Juárez, pertenece a la delegación Cuauhtémoc, y esta delegación es la número 1 en delincuencia. Nos gustaría que fuera la número 1 en cultura, en educación, en atención a su pueblo, a su gente, la número 1 en servicios urbanos y muchas cosas que queremos para esta delegación. Pronto hablaremos del programa delegacional. Hoy hablemos del tema de la seguridad. Nuestro país está sumido en una crisis de violencia gravísima. Me acuerdo, ustedes acuérdense, a ver si le pueden bajar a este micrófono porque está bien fuerte. Acordémonos cuando López Obrador ganó la presidencia de México en el 2006 y que nos hicieron un terrible fraude y pusieron ahí a Felipe Calderón. Cuando Calderón usurpó el poder, lo primero que hizo fue irse a Michoacán, subido en una tanqueta, vestido de militar, a declararle la disqueguerra al narcotráfico. Ese año, 8 estados de la República tenían el problema del narcotráfico, el gravísimo problema del narcotráfico. Hoy son 27 estados de la República los contaminados por ese flagelo que se llama crimen organizado. ¿Sirvió la estrategia de Calderón? Pues no solo no sirvió, sino que se expandió el problema. Eso es cuando llegan gente usurpando el poder, porque no, ese presidente lo que quiso hacer era reivindicarse ante la ciudadanía. Tenía un descrédito social porque usurpó el poder y quiso granjearse la
confianza de la gente a través de declararle la guerra a los narcos. Los narcos se les combate de otra manera y ahorita quisiéramos platicar grosso modo el programa que tiene López Obrador de seguridad. Pero quisiera decirles que a partir de que Calderón puso esa medida, dejó al país sumido en un baño de sangre y, para colmo, en una crisis económica muy grave, y endeudó al país de manera, además, irresponsable, porque él tuvo excedentes petroleros, 2 billones con B, 2 millones de pesos de excedentes que ni siquiera estaban considerados en el presupuesto. O sea, no se justifica para nada ni la deuda, ni la crisis, ni la corrupción en la cual se vio sumido el país. Luego Peña Nieto dijo que iba a arreglar esos problemas, que iba a cambiar la estrategia de seguridad, y lo que hizo fue replicarla, copiarla. Y hoy, ¿cuál es el resultado? Tan solo el año 2007 fue el año más violento desde la Revolución Mexicana a la fecha. Eso quiere decir que diario hay muertos, diario hay más de 70 muertos. Bueno, ya tenemos 235,000 muertos, que diario sube la cifra, como 40,000 desaparecidos, comunidades enteras que son desplazadas porque son tomadas por el narcotráfico, municipios completos donde la gente tuvo que salir, dejar su casa, andan sufriendo cantidades de familias sufriendo esta crisis. ¿A quién se le debe? Al gobierno panista usurpador y al gobierno de Peña Nieto del PRI, que compró la presidencia. Lo menciono no porque nos queramos pelear con nadie, nosotros estamos haciendo propuestas de solución a los principales problemas del país, pero tenemos que recordar a quién tiene sumido al país en la degradación, en la decadencia, en la pobreza, en la corrupción y en la violencia, porque esto no se hizo solo, lo hicieron los pésimos gobernantes que hemos tenido en la presidencia de México. Por eso mi compañero decía, vamos al cambio verdadero. Este 1 de julio tenemos los ciudadanos, las ciudadanas, la gran oportunidad de poner en la presidencia a un presidente del pueblo, a un presidente honesto, a un presidente que ocupe los recursos naturales para el desarrollo del país, que ocupe el presupuesto público en beneficio de la población, no en el beneficio de unos pocos, y los recursos naturales privatizados en beneficio de unos poquitos. Necesitamos cambiar, un cambio verdadero, y ese solo lo puede dar Andrés Manuel López Obrador. Nosotros, los candidatos de Morena, Claudia Sheinbaum en la ciudad, que voy a platicar también de algunas políticas que ella va a implementar. Déjenme volver al tema de la seguridad, porque esta colonia tiene un problema gravísimo de inseguridad. La gente nos reclama, nos asaltan en la esquina cuando vamos a entrar a la casa, o se quieren meter a la casa. Muchos problemas de violencia y de inseguridad. ¿Cómo propone López Obrador resolver este problema? Primero, poner paz y tranquilidad en México, acabar con las matanzas, un día sí y el otro también, con el tráfico de armas, armas para los narcos, armas para el ejército, armas por acá, armas por todos lados, y quien acaba muriendo es el pueblo de México, porque ni crean que los narcos son los que acaban en eso. En fin, muchos, además, en el diagnóstico aparecen el 80% de los muertos son jóvenes. Vamos a acabar con esa violencia, vamos a tranquilizar al país primero, y luego ya empezar a trabajar con un diagnóstico preciso, ubicando muy bien los puntos donde hay que entrar, y con la inteligencia del Estado, con toda la fuerza de inteligencia del Estado, entrar con tiros de precisión, no como lo hizo Calderón, como lo está haciendo Peña Nieto, palos de ciego sin ton ni son, y además agarran a los
justos por los pecadores, y acaba el narcotráfico difundiéndose por todos lados, y hoy hasta aquí en la Ciudad de México tenemos narcomenudeo. Y vengo de la colonia de San Rafael, y una señora que se enteró que yo iba a estar ahí, ella es locataria de un mercado de esta delegación, me fue a decir que los narcos de la Unión les cobran todos los días por dejarlos trabajar, y que entre todos cada vez les piden más, y hoy tuvieron que juntar 35,000 pesos para poder trabajar. Díganme si eso es aceptable en una democracia. Díganme si eso se puede seguir manteniendo más tiempo. Ya no aguantamos esta delincuencia. Tenemos que cambiar, y Andrés Manuel trae un modelo de seguridad humana, alto al baño de sangre, a la violencia, al armamentismo, al militarismo. Tenemos que hacer una seguridad, pero humana, respetando los derechos humanos, y solamente con inteligencia, pero además desmantelando todos los negocios criminales, todos los negocios, las cuentas bancarias y demás que sabe el gobierno y que las deja intactas. Bueno, si las cuentas bancarias de los narcos siguen creciendo y los dejan tener empresas y muchas cosas, pues van a seguir fomentando el narcotráfico. Se trata de acabar con todo eso, pero con tiros de precisión, con un sistema de inteligencia y también respetando los derechos humanos. Además, el 80%, por decir algo, de las acciones en materia de seguridad son preventivas. Si juntamos el programa de Claudia Sheinbaum, que además de profesionalizar a la policía, de meter tecnología a la seguridad, poner GPS, nuevas patrullas, un sistema que tenemos desde Marcelo Ebrard, que hizo todo un centro de control donde desde ahí se puede ver dónde están las patrullas, dónde están los policías, dónde están asaltando, y desde ahí se puede mandar al policía que le toque el lugar a detener esos delincuentes. Pero además, con muchísimas actividades de carácter preventivo, evitar que la gente sea tocada, molestada por los delincuentes. Yo me voy a encargar, no por otra razón, sino porque soy vecina y porque tengo responsabilidades de representante popular. Nos vamos a encargar de que todas las actividades preventivas sean exitosas y sean traídas a todas las colonias de esta delegación. Aquí en la colonia Juárez vamos a traer mucha cultura, mucho deporte, muchas actividades recreativas. Vamos a poner luminarias y todo con los otros compañeros, que hoy no podemos hablar todavía de los temas delegacionales, eso toca hasta mayo. Ahorita podemos hablar del programa de Claudia Sheinbaum, de López Obrador, y consisten muchas actividades preventivas, poner todas las luminarias que hagan falta, hacer todo lo necesario para que los criminales se vayan a otro lado. No sé a dónde se van a ir, pero aquí no van a estar. Aquí vamos a llenar donde hay delincuentes, vamos a poner casas de cultura, vamos a llenar de cultura o de recreación, atender pues este flagelo desde todos los ángulos para acabar con él. La principal receta es la honestidad, acabar con la corrupción. Los criminales se reproducen cuando hay corrupción, porque hay connivencia entre las autoridades con los criminales. ¿O por qué no agarran a los criminales? Yo he llevado el remedio y el trapito, les he dicho dónde están, cómo se llaman, a qué hora salen, y no van por ellos, y en lugar de eso andan agarrando a los jóvenes solamente porque andan en moto o porque parece que son ellos los delincuentes. Criminalizan a la juventud en este país. Eso también se va a terminar. Nosotros vamos a apoyar a los jóvenes. Ahí quiero llegar. López Obrador tiene un proyecto, déjenme ahorita hablar de 3 órdenes: la política social, la política salarial
y de generación de empleos y la política de desarrollo del país. Primero, la política social. Todos aquí sabemos, conocemos a López Obrador. Bueno, los chiquitos no, los jóvenes no, pero sabemos que él fue el mejor jefe de gobierno. Ya sabemos, gracias a él se tienen la pensión universal de los adultos mayores. Pero ahora López Obrador propone llevar la pensión desde los 65 años para arriba. Y se van a mezclar presupuestos. El presupuesto del presidente de la República va a atender de 65 a 68 años. Y la jefa de gobierno de 68 para arriba. Vamos a atender a todos los adultos mayores con una pensión universal que llegue cada mes, y todos los adultos mayores del país, porque aquí tenemos ese privilegio o ese beneficio, ese derecho, pero en Querétaro, en Chiapas, en Guerrero, en el resto del país no existe. Y pensemos cómo están los adultos mayores en Chiapas, cómo están los adultos mayores en todo el país, pues batallando, sufriendo, pasando angustias. Vamos a dignificar a todos los adultos mayores, vamos a garantizar ese derecho constitucional para el 100% de los adultos mayores, desde 65 años para arriba. ¿Están de acuerdo en eso, vecinas, vecinos? Es uno de los programas extraordinarios que tiene Andrés Manuel López Obrador. Además, los jóvenes van a tener al menos 3 grandes beneficios. Primero, escuelas. Ningún joven de preparatoria, de universidad, va a volver a ser rechazado en las escuelas. Se va a acabar el disque examen de conocimientos, que no es para evaluar el nivel cognitivo de conocimientos que tengan los jóvenes. Es un pretexto para expulsar a los jóvenes de las preparatorias y de la universidad, por la simple razón de que desde Salinas borraron la educación superior como una obligación del Estado y agarraron eso de pretexto para ya no hacer escuelas, para ya no dar presupuesto a la juventud. Nosotros tenemos un pensamiento distinto. Andrés Manuel propone atender a la juventud primero metiendo a todos a las escuelas preparatorias y universidad. También las becas a nivel de preparatoria, la prepa sí, de carácter universal para todos los jóvenes. También los que van en la universidad, ahora la beca va a ser de 2,400 pesos mensuales para los jóvenes, mujeres y hombres que estén en la universidad. Claudia Sheinbaum va a tomar todo el programa de de mujeres que viene en la Constitución, para que a partir de la entrada de su gobierno va a comenzar a entregarse la pensión alimentaria a las madres jefas de familia, un programa que puso López Obrador en el año 2000. Yo era jefa delegacional aquí y mezclábamos recursos. Él atendía a un grupo, nosotros a otro, y entre todos atendíamos al 100% de las mujeres en la ciudad. Ese programa desapareció, ya no está. Bueno, quiero informarles a todas las mujeres que eso quedó en la Constitución. Y ahora una mujer extraordinaria, altamente calificada, muy capaz, va a ser Claudia Sheinbaum, la próxima jefa de gobierno. Y ella tiene muy claros los derechos de toda la población, muy en especial de las mujeres, y va a garantizar para las mujeres ese derecho. En fin, la política social la conocemos. Si alguien sabe hacer política social, se llama Andrés Manuel López Obrador. Claudia, nosotros tenemos la escuela de López Obrador, de la honestidad, del servicio al pueblo. Nosotros somos servidores públicos. Un buen servidor público es el que está al servicio de la comunidad, al servicio de la población, al servicio de los demás. Esa va a ser la mejor jefa de gobierno que hemos tenido. Bueno, el mejor ha sido López Obrador, pero pensamos que Claudia todavía
ya con toda la experiencia y con toda la capacidad que ella tiene, va a ser la mejor jefa de gobierno que hayamos tenido. Yo ya hasta se me queman las habas, ya quisiera que estuvieran para empezar a trabajar codo con codo para traer todos esos programas acá. Paso rápidamente a un tema importantísimo. Bueno, diciendo también que cuando López Obrador dice algo, no es una promesa de campaña, es porque ya se hicieron todos los diagnósticos, ya sabemos cuántos adultos mayores son, cuántos jóvenes son, dónde están, etcétera. Ya se hicieron los diagnósticos y también ya se tienen las partidas presupuestales de dónde va a salir el presupuesto para cumplir la política social. Porque la política social es, como su nombre lo dice, un acto de elemental justicia. En nuestro país hay 80 millones de personas en pobreza. La política social es un acto de justicia para todas esas personas y se va a llevar esa política porque la requieren con urgencia esas personas después de 40 años de neoliberalismo. Tenemos desde Miguel de la Madrid, principios de los 80 para acá, políticas neoliberales que han venido aumentando el número de pobres, aumentando la diferencia entre pobres y ricos, y de verdad la población se está empobreciendo en forma acelerada. Se va a poner un alto al empobrecimiento y vamos a empezar a mejorar las condiciones de vida de toda la población en esta ciudad y en nuestro país. También quisiera pasar a otro tema, el tema de los salarios. Los salarios en México son de los más bajos del mundo. Bueno, solo nos gana Haití, un país chiquitito, solo él nos gana en salarios bajos. Aquí en México necesitamos hacer un cambio de política económica, echar al basurero de la historia la política neoliberal y empezar con la política que propone López Obrador, una política económica redistributiva, equitativa, donde lo primero que cuenta es el bienestar de la población. En México hay 55 millones de trabajadoras y trabajadores. La clase trabajadora que está en empresas, en industrias, en comercios, etcétera, son 55 millones. Pero ganan en promedio del país 2,5 salarios al mes. Aquí en la ciudad éramos de 4 salarios al mes, ahora son de 3 veces el salario mínimo promedio, lo que ganan los trabajadores en esta ciudad. ¿Es justo eso, vecinos, vecinas? Claro que no. Si hay algo humillante, terrible, es cuando trabajan de sol a sol para ganar un salario de hambre, de miseria. Eso es un atentado de verdad a la dignidad de quienes sostienen la producción en nuestro país, que son los trabajadores. ¿Qué plantea López Obrador? Por supuesto, aumento de salario, no 3 pesos como estos neoliberales que cada diciembre nos dan una bofetada con los 3 pesos. ¿Cuánto plantea López Obrador? 15.6% cada año, hasta que el salario mínimo recupere el poder adquisitivo, y eso va a ser aumentar los ingresos de las personas, de los trabajadores. Es decir, el ingreso de las familias se va a aumentar por 3 vías: por la vía de la política social, por la vía del aumento salarial y recuperar las prestaciones de los trabajadores, y otra más que quiero explicar, y que gran parte de eso nos va a tocar a los que estemos en el Congreso de la Unión, especialmente en la Cámara de Diputados, porque ahí se define el presupuesto, la política fiscal, por ejemplo. ¿Qué plantea López Obrador para mejorar los ingresos de las familias? Pues aliviar el costo de la canasta básica, que bajen los precios de la gasolina, de la luz, del gas.
Si bajan los precios de la gasolina, del gas, de la electricidad, entonces bajan los precios, todos los precios. Vamos a poner un ejemplo. Hoy, ¿cuánto cuestan los alimentos? Los alimentos son los que más suben de precio. ¿Por qué suben de precio los alimentos? Hasta las tortillas están subiendo, el huevo, la carne, todo sube, la ropa también, suben de precio. ¿Por qué? Pues porque sube la gasolina. Si aumenta el precio de la gasolina y todo se transporta, todos los alimentos se traen desde, luego ahorita voy a entrar a eso, pero muchos se traen desde Estados Unidos hasta acá. Bueno, entonces todo eso se trae con gasolina. Si la gasolina aumenta de precio, entonces se mete al costo de los productos y por eso hay inflación. ¿Qué vamos a hacer nosotros? A bajar el precio de la gasolina. Pero cuando López Obrador dice algo, no es promesa falsa, es porque se va a hacer lo que debe de hacer un gobierno responsable. Estos neoliberales, lo único que les importa son sus negocios. ¿Cómo vamos a bajar el precio de la gasolina? Muy fácil. Estamos importando 70% de la gasolina que consumimos. ¿Y cuánto nos cuesta? Está a precio internacional. Y como sube el precio del petróleo, pues entonces diario sube la gasolina que compramos acá, que consumimos. Pero además se privatizó la distribución de la gasolina. Entonces estamos pagando además la ganancia de los distribuidores. ¿Qué va a hacer López Obrador? Primero, dejar de importar gasolina, porque nuestras plantas refinadoras, las refinerías, 6 grandes refinerías de México están paradas deliberadamente para tener el negocio de la importación de gasolina. Nuestras plantas están produciendo el 30% y el 70% se importa de Estados Unidos. Y para colmo, el petróleo con la cual se hace la gasolina allá en Texas viene de México. Es decir, México les manda el petróleo regalado y nos mandan el petróleo ya transformado en gasolina a precio internacional. Pues cómo no va a estar creciendo el costo de la gasolina. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, dejar de importar y echar a andar nuestras grandes plantas refinadoras y vamos a producir toda la gasolina que se requiere en el mercado nacional. Y esa va a ir al costo, o sea, sale más barata. Solamente es el costo de la extracción, producción y distribución, pero ya no es al precio internacional, ¿de acuerdo? Y el otro mecanismo para bajar el precio se hace en la Cámara de Diputados. Se va a bajar el impuesto, se llama Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la gasolina, al diésel y a la electricidad. Si bajamos el impuesto, que son 8 pesos, más de 8 pesos por cada litro de gasolina, si a cada litro estamos pagando 8 pesos más, pues claro que están costando muchísimo las gasolinas y con eso se inflaciona todo. Y también el gas. ¿Cuánto cuesta el gas LP? Cuando entró Peña Nieto costaba 100 pesos un tanque, hoy cuesta casi 500 pesos. No fue Peña Nieto el que en los spots de televisión dijo que no iba a aumentar, que iba a acabar con los gasolinazos, que ya no iba a aumentar la electricidad, que el gas iba a bajar de precio. Estamos pagando cantidad, 44% subió el gas este año. ¿Y por qué subió el gas? Pues por los especuladores, porque después del estudio, que ese estudio lo hicimos, después del estudio resulta que los costos estaban bajando y que el precio altísimo es por los puros especuladores que distribuyen el gas a domicilio, tanto el gas doméstico como el gas a las empresas. Eso va a acabar, la especulación, el intermediarismo, la corrupción va a acabar y con eso vamos a bajar los precios del sector público. Y si bajan los precios del sector público, las familias van a pagar menos. Pero además también se baja la inflación. ¿Me expliqué, vecinas, vecinos?
Son políticas muy sencillas que gente responsable, gente que ama a este país, gente que ama a este pueblo, nosotros vamos a implementar a partir de que ganemos la presidencia, a partir de que un hombre honesto, de alta talla, a la altura de la sociedad mexicana, como López Obrador, llegue a la presidencia de México. Y rápidamente digo, hay un programa de desarrollo impresionante. México es un país que tiene muchas riquezas. Tenemos mar de un lado, mar del otro. Tenemos ríos por todas partes. Tenemos millones de hectáreas de tierra fértil, ahora improductiva. López Obrador va a echar a andar la producción en el campo. Vamos a alcanzar la soberanía alimentaria de una manera muy sencilla. En lugar de andar pagando miles de millones de dólares por traer alimentos de Estados Unidos, mejor le vamos a dar el presupuesto al campo para que los campesinos produzcan los alimentos en lugar de traerlos desde quién sabe dónde. Eso es tan fácil. ¿Y cómo le va a hacer López Obrador? Créditos blandos a todos los campesinos, semillas mejoradas, fertilizantes, compras de gobierno, tractores, sistemas de riego, almacenes. Todo eso viene en el proyecto de desarrollo del país. También viene el proyecto de reindustrialización de México, porque con el Tratado de Libre Comercio se inunda el mercado de mercancías extranjeras y quiebran las plantas nacionales. Desde que se firmó el Telecán para acá, ha habido un proceso de desindustrialización de nuestro país. Y cuando se cierra una fábrica, la gente queda en desempleo. Esa es la causa de los millones de desempleos que hay en México. ¿Qué va a hacer López Obrador? Reindustrializar para generar tantos empleos como se necesiten en México. Hay muchas personas, aquí en la ciudad, 1 millón de personas buscan trabajo y no encuentran trabajo. ¿Qué hace un padre de familia que no encuentra trabajo? ¿Qué hace una madre de familia que no encuentra trabajo? Pues viven angustias, pero el derecho al trabajo es un derecho constitucional. Por lo tanto, aquí en la Ciudad de México, Claudia también va a abrir empleos, pero ella va a dar un capital semilla a todos los que estén desempleados, que quieran poner un negocio, una cooperativa, un negocio familiar para acabar también con ese problema. Un señor de 60 años ya no lo quieren emplear en ningún lado. Una mujer de 50 años ya no encuentra trabajo en ningún lado. Y somos fuertes y sin embargo no hay trabajo. Bueno, Claudia va a abrir ese programa. Es un préstamo propiamente a fondo perdido para emprender, abrir empresas. Bueno, vecinos, vecinas, hay muchos programas, proyectos en Morena, con López Obrador, con Claudia, con nosotros. Todo depende de que ganemos el 1 de julio. Cada día son más los mexicanos que están apoyando a Morena, a López Obrador. Cada vez sube López Obrador más en las encuestas. Eso significa que vamos bien. Pero la manera de evitar el fraude, otro semejante al del 2006, ¿cuál es? Primero, no caer en la guerra sucia, porque todo el tiempo la televisión, el radio, a todas horas andan diciendo cosas en contra de López Obrador. El debate del domingo seguramente le van a echar montón, todos en contra de López Obrador. No hay que creer la sarta de mentiras de los neoliberales, de los corruptos. Ellos solamente están temerosos de que se les acaba sus bola de presupuesto, que se quedan con él. Ahora el presupuesto va a ser para la gente. Por ejemplo, le vamos a quitar las pensiones a los expresidentes. Cada mes les dan 5 millones de pesos a cada uno. El pueblo de México gana pensiones bajitas y ellos de 5 millones al mes. 30 años para poder tener una pensión de 2,000 pesos y estos por no trabajar les dan 5 millones al mes. Bueno,
Eso es lo que se va a acabar. Por eso están enojados contra López Obrador. ¡Que viva López Obrador! ¡Que viva Morena! ¡Que viva Claudia Sheinbaum! ¡Que viva el pueblo de México! ¡Que viva México! Ayúdenos a ganar, vecinas y vecinos. Muchísimas gracias por todo.